Bienvenidos, queridos estudiantes, a nuestra charla de hoy, nuestra clase de hoy, Solucionismo Bíblico, ya para finalizar nuestro módulo de Teología Integral. El solucionismo bíblico, y para dar una introducción, quisiera hacer un resumen de lo que debemos tener claro hasta el momento. Lo primero que hay que decir es que la teología integral es un sistema teológico y que así como dimos créditos a generadores de sistemas teológicos del siglo XX como Barth, Pullman, Tillich y otros, pues es importante y agradecerle a Dios por la vida del pastor Darío Silva Silva, quien es líder y sistematizador o, o creador del sistema teológico de la teología integral. Esta teología utiliza el método del esencialismo y tiene un propósito que es el integralismo. Entonces nos llamamos Iglesia Cristiana Integral, la iglesia esencialista. El esencialismo es el marco teórico o el marco teórico que lo respalda. Es la Biblia, por supuesto, en sus 66 libros, los 3 credos universales, tanto el apostólico, el de Nicea y el de Atanasio, y los 6 primeros concilios generales, como lo hemos visto. Este esencialismo es el método y busca ir a lo concreto, lo neto, lo puro, el mero cristianismo, el neto cristianismo, lo que debemos saber y conocer para llevar una vida cristiana conforme a, a la Biblia y a la sana doctrina. Se denunciaron 3 problemáticas dentro de la iglesia latinoamericana, las denuncia la iglesia integral a través del libro Reto de Dios que estamos leyendo, y la primera es el mestizaje espiritual. Ese mestizaje espiritual, de manera sencilla, es incursionar, incrustar, traer doctrinas exógenas, externas al cristianismo y involucrarlas o introducirlas al cristianismo, contaminándolos, si se acepta la palabra, o quitándole o metiéndole elementos que realmente no son del cristianismo y quedan formando parte de la doctrina cristiana o del mensaje cristiano. Entonces hay enseñanzas no bíblicas, no cristianas en los servicios, en las iglesias, en grupos cristianos. Ese es el mestizaje espiritual que lo estudiamos ampliamente en su momento. Otra problemática es la parálisis teológica. Entonces, la parálisis teológica como resultado de no profundizar, de quedarnos con lo superficial, con lo básico, de no estudiar, de no ir con seriedad a escudriñar, a buscar lo más profundo que se pueda o que estemos dispuestos en la palabra de Dios. Entonces esa parálisis teológica también nos puede llevar a la inanidad religiosa, otra problemática. Entonces somos muy pasivos, los ritos, la ritualidad nos hace que pues cumplamos religiosamente con ir a un servicio, pero nos quedamos dormidos, no hay transformación, no hay alimento espiritual, y al no haber alimento espiritual, pues no hay cambios en nuestra vida. La idea es que el cristiano, o nosotros como cristianos, seamos mejores cada vez, ir creciendo, acercándonos más a lo que Cristo quiere de nosotros, a lo que el Señor quiere de nosotros, y para eso se requiere estar activos, ser diligentes con nuestro estudio, con nuestro devocional, el interés que se debe colocar cada vez que vamos a un servicio, que nuestra iglesia se identifique o el cristiano integral se identifique, porque toma notas, toma apuntes, los repasa, los revisa, consulta. Es muy dinámico y diligente en conocer más términos, en conocer más teología, más doctrina y llevarla a la práctica, por supuesto. Eso es una problemática que se debe combatir, la inanidad religiosa. Lo mismo, se identifican 3 formas de combatir estas 3 problemáticas. Entonces, la primera forma o el primer recurso metodológico para combatir estas 3 problemáticas es el vitalismo espiritual, que también lo estudiamos. Ese vitalismo espiritual debe entenderse como al observar la naturaleza,
al estudiar y sobre todo al comprender la palabra de Dios, saber, creer y entender que existe un creador de todo cuanto existe, anterior y superior a la creación. Todos somos creados y criaturas. Y este diseño inteligente, este sistema tan bonito, tan perfecto, que cada vez más nos impresiona, pues tiene que ser el resultado de un ser superior, de la creación de un ser superior, y es nuestro Dios. Entonces, el vitalismo es eso, creer en Dios, ser vitalista, no autonomista. Creemos que nosotros somos criaturas, que somos creación y hay un creador. Nosotros somos vasijas y hay un alfarero. Somos hechura de Él, fábrica de Él. Él es quien nos creó y Él es quien nos conoce. Y entonces, al ser vitalista, conocemos a Dios a través de su palabra y le buscamos siempre y lo identificamos y nos enamoramos de Él, lo amamos y por tanto buscamos conocerle tal cual es Él. Entonces, busco qué le agrada a Dios, qué le desagrada, qué espera de mí, qué puedo esperar de Él, y empiezo a conocerle como puedo conocer a una persona en profundidad, de tal manera que ya nos queda muy difícil que nos lleguen otros dioses, otros sistemas y se nos infiltren porque conocemos al verdadero Dios, a nuestro Creador, a nuestro Señor y Salvador. Eso es vitalismo espiritual y también tuvimos en su momento el espacio para comprenderlo más. Otro recurso metodológico positivo para solucionar las problemáticas es el actualismo teológico. Ese actualismo teológico referido como la iglesia siempre actual, siempre actualizada, siempre dispuesta a ser estratégica en la manera de llevar el evangelio, llevar la palabra de Dios a las personas en el contexto en que nos ha tocado vivir. Es poder identificar formas, ideas que nos ayuden a ser más efectivos en la divulgación del mensaje. Las gráficas acá lo muestran, cómo va avanzando la tecnología, las técnicas, las estrategias, y debemos utilizarlas y ser creativos para que las usemos en favor del mensaje de Dios y en favor de la dispersión o de la divulgación mejor del evangelio a todas las personas, a todas las partes donde Dios nos envíe. Y por último, el solucionismo bíblico, que es lo que quiero profundizar en esta sección. ¿Qué es el solucionismo bíblico? Pues el sagrado libro como manual del fabricante. Todos vimos Vida Nueva o ADN y allí nos enseñaron o vimos el manual del fabricante, con todas las instrucciones de manejo antes, ahora y después. El libro de libros, quien nos creó, pues nos tiene un catálogo y nosotros, si lo conocemos, pues evitaremos problemas. Es usar la Biblia, que la Biblia tiene respuestas para las diferentes problemáticas y para las diferentes situaciones de la vida, las cosas fundamentales. No tiene respuesta para cosas triviales, pero tiene cosas para lo que es importante en nuestra vida y sobre todo, qué tan importante es la salvación de cada uno de nosotros. Pues allí está ese mensaje. Y muchos más. Entonces, instrucción para los matrimonios, para la vida conyugal, para la instrucción de los hijos, instrucción para los padres, para los jefes, para los empleados, para la administración y manejo adecuado del dinero, para nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestros semejantes, etcétera. ¿Cuánto debemos aprender de la Biblia para que nos evite caer en problemas, para tomar decisiones, etcétera? El solucionismo bíblico da respuesta a la inanidad religiosa y de manera general a todas las problemáticas vistas de mestizaje espiritual, parálisis teológica e inanidad religiosa. Esto es clave que todos lo tengamos claro, esas tres problemáticas. Por eso siempre insisto y la repaso. Mestizaje, parálisis e inanidad. Tres problemas. Tres soluciones que propone el vitalismo, el actualismo y el solucionismo. Siguiendo con el solucionismo, pues la Biblia es la clave.
La Biblia no es para tenerla guardada ni almacenada como nos enseñaron, ni abierta en cierto pasaje clave para que nos ayude, sino debemos es estudiarla, comprenderla con la guía del Espíritu Santo, que es nuestro, nuestra ayuda y nuestro facilitador, y llevarla a la práctica. Entonces, estas frases las saqué de los libritos, Biblias que distribuyen los Gedeones en ese ministerio tan bonito que distribuye Nuevos Testamentos en hospitales, cárceles, hoteles. Y en su introducción dice, léela para que seas sabio. La sabiduría viene de Dios y conocemos a Dios y entendemos a Dios pues yendo a la palabra de Dios. Valoremos la palabra de Dios, que la tenemos ahí facilito, a un clic, en diferentes versiones, en diferentes estilos, como la quiera, para todos, en el lenguaje que queramos, en el tamaño de letra que deseemos, en el formato que deseemos. Es una bendición y no creo que haya disculpa de que un cristiano en este nivel no esté estudiando diligentemente la escritura. Créela para que seas salvo. Pues la fe, la salvación por fe. Creerla y ser salvos. Practicarla para que seas santo. La santidad, como la ha enseñado la Iglesia Integral, la limpieza de pensamiento, la pureza de corazón y la integridad en la conducta, es llevar a la práctica lo que aprendemos siendo integrales, siendo personas diferentes a la sociedad en forma positiva, no personas raras ni místicas ni nada por el estilo, sino unas personas normales, pero comprometidas con Dios, que defienden sus principios, que ponen límites y que llevan vidas integrales y de éxito si se pone en práctica la palabra de Dios en todos los tiempos y en todas las épocas. Entonces, lo que busca el solucionismo es que se tomen decisiones no a la manera nuestra como nos pasó antes de conocer al Señor, que tomábamos decisiones por impulsos, por deseos, por presiones, por lo que sea, pero ignorando la palabra de Dios y nos equivocamos. Entonces ahora tenemos a Dios, conocemos a Dios, vamos a la escritura cuando vamos a tomar decisiones. Todos tenemos que estar tomando decisiones. Usted en este momento toma decisión si sigue diligente o pone clic a la charla y mejor colgamos, etcétera. Son decisiones que no son trascendentales, pero hay decisiones muy dramáticas, muy importantes, que no solamente van a afectar mi vida, sino va a afectar a los que están a mi lado, va a afectar a más personas. Si me voy a casar, si voy a renunciar, si voy a cambiar de trabajo, si hago el negocio, si no lo hago, si hago la sociedad, si no la hago, si invierto, si renuncio a la propuesta. Dios sabe cada persona qué decisiones difíciles tiene y son decisiones complicadas. Necesitamos ir a la guía de Dios, a buscar de Dios para que Él nos ayude en esa decisión. Son decisiones guiadas precisamente por Dios. Cuando voy a tomar decisiones, pues debo ir inicialmente o en primera instancia a los mandamientos de la Biblia, luego tener en cuenta la guía del Espíritu Santo conectados, pues Él nos da la paz, nos ayuda o nos incomoda, nos hace discernir si lo que estamos haciendo está bien o está mal, pero también la oración debe ser permanente, orar, un cristiano debe orar, oración, orar y hacer. Cristianismo sin oración no existe. La característica del cristiano es permanente comunicación con Dios. Y comunicarse con Dios no es solo hablar y hablar, hay que escuchar a Dios. La Biblia es palabra de Dios. Yo la leo y Él me está hablando. Esa es comunicación también. Entonces, esa oración, esa comunión, ese contacto debe ser permanente. El ayuno, entonces, en la visión, gracias a Dios, tenemos el ayuno congregacional, los primeros sábados de cada mes, pero también debemos acudir al ayuno personal o ayunos en los grupos de edificación de la iglesia, como se considere, pero estar ayunando en la medida que lo podamos hacer, no dejar de hacerlo. Es buena, está muy bien para cuando vamos a tomar decisiones, ayunar, ayunar al respecto, que Dios nos ayuda. Experimentar o no paz también es síntoma de que estamos o no tomando decisiones. Dios ahí nos incomoda o no.
al respecto. El consejo sabio de otros, siempre es bueno pedir consejería, siempre es bueno consultar. En los muchos consejeros allí hay sabiduría. Circunstancias más o menos favorables, que las cosas se den, que las puertas se abran o quizás se cierran. Entonces también esas circunstancias hay que saberlas entender y escuchar. Y por último, la petición de señales, un recurso más bien adicional y de última, eh, de última, de último momento, porque los recursos importantes son los primeros. ¿Qué dice la Biblia? La guía del Espíritu Santo, orar, ayunar, principalmente pedir consejo a otras personas, que las circunstancias se estén mostrando favorablemente y si es necesario pedir señales. Pedir señales lo debemos mirar con más cuidado. Entonces, en cuanto a los mandatos contenidos en la Biblia, que es el primer punto, pues es aprovechar la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara, dice, tu palabra es lámpara a mis pies y es una luz en mi camino, en mi sendero. Entonces, el manual del fabricante, la Biblia como nuestro manual permanente de guía. Pueden leer Salmo 32:8 y Segunda de Corintios 6:14 para mayor claridad. Usted lo lee allí en su casa, pero pues lo importante es que manifiesta que la Biblia, a través de la Biblia, nos va a enseñar, nos da consejos, nos va a guiar y nos va a ayudar. La guía del Espíritu Santo. También pueden leer allí Romanos 9:1, Filipenses 2:3. Él nos guía, nos ayuda a entender, nos ayuda a comprender. El temor a Dios, el que teme a Dios y se mueve en obediencia a Él, a algunos o los deseos internos son un muy buen indicador de la voluntad de Dios, pero eso solo se entiende o se percibe a través de su Santo Espíritu. Por favor, hacen la lectura de los pasajes, ya que esta es una grabación y queda más fácil que los anoten y los puedan leer tranquilamente. Un ejercicio de actualismo que voy a hacer para mis próximas conferencias es que al hacer el clic en el versículo lo podamos ver también. Eso lo puedo hacer. Por ahora, por favor, lo hacen ustedes. La oración es el recurso. Entonces, orar sin cesar, estar siempre orando, orar y presentar la petición y esperar la respuesta de Dios. Recuerden que la respuesta de Dios puede ser sí, no, espere, pero la oración, aprovechen los viernes de oración, los grupos de oración, los momentos en que se está sirviendo, que hay reuniones, esa oración hay que aprovecharla. Cuando estamos tomando decisiones o estamos en dificultades, pues aproveche, para eso es la iglesia. Los hermanos nos pueden ayudar a orar. Utilice el WhatsApp, los recursos que tenga para comunicar y, decir, y pedirle a sus hermanos, a sus amigos que oren en cierta situación particular. Está muy bien hacerlo. Ayudarnos unos a otros, apoyarnos en oración. La oración, como les decía, súper clave en un cristiano. El ayuno. Isaías 58, 8, 9. Si así procedes, tu luz despuntará, es decir, si ayunas, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad, tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor te responderá, pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. El ayuno como un arma fundamental una herramienta fundamental para conectar con Dios y ayudarnos a tomar las decisiones. Ayunar hasta ver la gloria de Dios, la respuesta de Dios. En cuanto a la paz que experimentamos, la paz que supera todo entendimiento, aquella tranquilidad, lo pueden leer en Filipenses 4, 6, 7 y Salmo 29, 11. El consejo sabio de otros, los proverbios nos hablan de que en los muchos consejeros hay sabiduría, varios consejos, pedir consejos a gente sabia. La gente sabia es aquella gente que tiene relación con el Señor, no porque sea viejo, porque tenga muchos años. La sabiduría viene de tener conexión con Dios, la sabiduría proviene de Dios. Entonces puede ser incluso un joven, pero si el joven tiene a Dios, está conectado con Dios, puede ayudarte con un consejo. La iglesia cuenta con el servicio de consejería, aprovecharlo cuando sea necesario y siempre
siempre pedir consejo. A veces no lo hacemos y pedimos el consejo es cuando ya hemos tomado las decisiones y ya es muy tarde. ¿Les parece? 7. Circunstancias más o menos favorables. Estas circunstancias más o menos favorables, pues tiene que ver con que se nos cierran o se nos abren puertas. A veces Dios nos cierra las puertas, no entendemos por qué, o nos las abre. Tienen allí su hoja de vida y le dicen, pero aquí hay 5 más con mejor calificación que la tuya, y Dios abre las puertas. Eso es para ti. O quizás es un sitio donde no, Dios, no es el plan de Dios que tú estés allí, se cierran y se cierran y se cierran. Dios quiere algo, algún cambio tuyo, quiere transformarte, no te quiere dejar así, quiere sacar algún provecho de esa situación. Recuerden que en el cristianismo, los que amamos a Dios, todas las cosas son para bien, nos ayudan a bien. Quizás en el momento no las entendemos, no las comprendemos, pero al final vamos a entender que hay un propósito y ese propósito es el que debemos buscar y entender. Esas circunstancias más o menos favorables las pueden hacer en estas lecturas de Proverbios 3, 5, 6, Hechos 14, 27, Primera de Corintios 16, 9, Segunda de Corintios 2, 12 y Colosenses 4, 3. Cualquiera de esas citas está bien para que refuercen y sustenten con la palabra de Dios. Bien, siguiendo con la presentación, tengo acá un pequeño problema que no, así ya avanza. La petición de señales, les decía, es el último recurso y es un recurso que hay que usar con cuidado. Si bien lo pueden leer allí en Jueces 6, 36, 40, es la historia del vellón que se moja, que se pide, se hace la petición específica, concreta, de que llueva, de que caiga rocío, lluvia y no se moje el vellón y al contrario. Dios puede hacer todo eso. Uno puede pedir señales, pero a veces si no se hace con agotando los recursos anteriores, puede ser muy peligroso. Entonces es recurrir a Dios solicitando humildemente las señales confirmatorias que Él otorga. Él lo puede hacer, pero como les digo, con mucha responsabilidad. La petición de señales, la señal debe ser específica, algo que pues, aunque cae en el mundo de las probabilidades, no sea algo muy evidente, algo muy como folclórico. Recuerdo en un programa de Los Simpson, la oración de Bart Simpson, que le pedía a Dios una señal. Entonces, Señor, si, si mi hermana hace tal cosa que él sabe conscientemente que la hace, será señal que me puedo tomar esta leche o algo similar. Entonces, ese tipo de cosas no debemos caer en eso, que parece chiste, pero a veces lo vemos por ahí. Y de todas maneras que esté en el término de las posibilidades. Y de todas maneras, yo siempre tengo mucho reserva con la petición de señales, pero no quiere decir que no exista, que no sea bíblico, que no se pueda hacer, pero con la reserva del caso y el agotamiento sistemático de los recursos que hemos visto desde la oración en adelante. Muy bien, pasando, ya saltando, miren que lo que buscamos dentro del solucionismo bíblico es conexión con la Biblia, entendiendo que ella es un recetario eficaz para la vida normal, para todos los asuntos de la vida, los asuntos importantes, y que nos ayuda a tomar decisiones, nos ayuda a guiar. Y la Iglesia Integral y a través de la Biblia hemos aprendido y ponemos en práctica el cristianismo sin religión. Eso es parte de la Iglesia Integral. No somos un grupo de religiosos. De hecho, la religión se condena como un pecado importante, máximo, como lo dijo Bart, sino el cristianismo como un estilo de vida, ese cristianismo no religioso, sino una manera de ser y de vivir, un estilo de vida como lo enseñó también el teólogo Paul Tillich y se enseña dentro de la Iglesia Integral.
siempre eh, una manera de actuar y de vivir concorde o acorde o que hace referencia a lo enseñado en la palabra de Dios. Ese es un estilo de vida, no religioso, no místico, sino poniendo en práctica, aprendiendo y poniendo en práctica lo que allí nos enseña, lo que nos enseña la Biblia, lo que aprendemos en la iglesia a través del estudio de la Biblia. Aprendimos también de teólogos ortodoxos como Bonhoeffer y Paul Tillich, el cristianismo sin religión, el estilo de vida, pero también de Emil Brunner aprendimos la fe útil para todo y la razón supeditada a ella. Es decir, aquí en la iglesia integral utilizamos también la razón. Fe y razón no se contradicen, no son antagonistas, sino más bien se complementan, son compatibles. Primero la fe y supeditada, sometida a ella la razón. Soy racional, soy inteligente. Nosotros vinimos a la palabra de Dios por fe, creímos, pero una vez que creímos, empezamos un proceso de estudio, de profundización, no de parálisis teológica, y empezamos a disfrutar de lo que allí aprendemos, confrontándolo con las cosas que suceden en la vida, con la historia, con la antropología, etcétera, y nos damos cuenta que fe y razón son compatibles, la fe y la razón. Paz. Paz es un punto que trabaja la iglesia integral. Ahora ustedes conocen el ministerio, el grupo que trabaja por la paz que se llaman los pacificadores y han visto cómo nuestra iglesia ha sido líder en el apoyo a la paz. El cristiano, no porque nos lleven las corrientes, sino porque la palabra de Dios lo enseña. El cristiano es un hombre de paz, nosotros somos apagaincendios, no bomberos. Buscar la paz, ayudar la paz. Donde haya un conflicto, somos facilitadores. Que, que usted sea el líder, el promotor de la convivencia y del bienestar en su grupo, en su entorno. Que siempre ayude a que el conflicto sea superado. Tratar de que en la medida de lo posible solucionar cada conflicto y ser un facilitador de esa solución de conflictos. El cristiano ayuda y colabora por la paz. Dichosos los que se comprometen y los que trabajan por la paz. El cristiano integral no trabaja con la discriminación, no discrimina a nadie. El Señor nos llama a todos. Al que a mí viene, yo no le cierro la puerta. Yo, yo lo recibo. Y todo el que quiera venir a Dios es bienvenido. Entonces, todos tenemos cabida, no hay acepción de personas ni discriminación. Yo disfruto de ver una congregación donde nos reunimos todas las clases sociales. Yo empecé a ir a la iglesia a pie porque no tenía para el bus en su momento. ¿Mm? Y hay casos todavía más duros, y hay de todo. Entonces, Dios nos ayuda y todos nos podemos ayudar. Eso es también parte de la iglesia integral, identificar también cómo ayudamos al que está en necesidad y entonces aquí hablamos de servicio y acción social. Recuerdan a los hermanos, eh, los hermanos Niebuhr en Estados Unidos que trabajaron y denunciaron la indiferencia de la iglesia. La iglesia debe preocuparse por la acción social, debe preocuparse por los hermanos, por los amigos, por la sociedad en general. Donde hayan problemas y se puede ayudar, hay que ayudar. El servicio social, acá lo hacemos a través de la Fundación Misericordia, Amor y Servicio, ayudando a los niños, ayudando a mujeres desamparadas, a personas con problemas, con dificultades, de una manera ordenada. Este es el servicio social, fe, mensaje, evangelio, pero también ayuda directa a necesidades concretas y apoyo social. Trabajamos por un testimonio de vida, no solamente para decir de alguna manera o llevar el rótulo de cristiano, cristino, cristianoide, etcétera, sino un cristiano genuino que es testimonio donde quiera que va, donde es ejemplo, donde quiera que va, es ejemplo allá en su casa, ahí dentro de su casa, en el conjunto, en el trabajo, en el colegio, donde quiera que tú estés, en la misma iglesia, tú debes ser testimonio y cada vez mejorar, ir creciendo, no estar en inanidad religiosa, estar en un actualismo y en un vitalismo, siempre
dispuestos a cambiar, a superar mis problemáticas. Todos nos equivocamos, todos pecamos, pero esa no debe ser nuestra característica. Oramos, pedimos a Dios, corregimos y somos cada vez mejores y estamos siendo testimonio en los detalles mínimos, en los detalles más simples, en las mentirillas, en pagar los 20 pesos, lo mínimo. Todo se muestra en los pequeños detalles. Entonces la integridad es importante al manifestarse en un testimonio de vida coherente con lo que somos. Iglesia Cristiana Integral. Integral también es ese testimonio en todo lugar, en todo tiempo, en todo momento. ¿Vale? Proveer al necesitado. Dios nos bendice y Dios nos ayuda y Dios nos bendice para ayudar a los demás. Si Dios te ha bendecido con un carro, pues ayuda a transportar a tu hermano si lo necesita. Con recursos ayuda al que lo necesita. A quien lo necesite y puedas ayudar, hay que hacerlo. Dios nos facilita los recursos precisamente para que ayudemos. Ayudar al necesitado es una característica del cristiano integral. El cristianismo integral, la iglesia integral enseña que la asimilación de la iglesia a la empresa de Dios es la visión que se le dio al pastor Darío es una iglesia donde se enseña la palabra de Dios y hay un énfasis en empresa, donde todo es organizado, se llevan las cuentas, todo en orden. Eso es una iglesia que se asemeja a la empresa de Dios. No un sitio donde se trabajan las finanzas en desorden, etcétera, sino ordenado, como ya todos lo sabemos. Asimilar a la iglesia con la empresa de Dios. Una iglesia con énfasis en empresa. No una empresa con énfasis en iglesia. Es una iglesia con énfasis en empresa. Una iglesia con los principios y con las tácticas empresariales que hace que haya equilibrio y que haya orden financiero principalmente. Y de todo tipo. Entonces, las personas que tienen el privilegio de trabajar en la congregación como empleados directos, pues tienen todas sus garantías, todo lo que el gobierno exige, todo como lo haría una empresa organizada, ¿de acuerdo? Y practicar la regla de oro que está en Mateo 7:12. Mateo 7:12 dice lo siguiente. Dice, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Entonces, el cristiano integral pues practica esta regla. Trato a las personas lo mejor posible. Saludo, respeto, como me gustaría que me trataran, de esa manera trato. Podría resumir esto a través de Santiago 1:26-27. Santiago 1:26-27 pueden hacer la lectura y Santiago 1:22. El resumen consistiría en que se busca dentro de la Iglesia Cristiana Integral ser actualistas, ser solucionistas, pero sobre todo en llevar a la práctica la palabra de Dios en todos los frentes de la actividad humana, en todo lo que desempeñemos.
Entonces, por eso puede ver cristianos integrales exitosos allá en la universidad, allá en el colegio, allá en la empresa, allá en el escenario deportivo, allá en tu casa, allá en el colegio, como profesora, como maestra, por supuesto también como estudiantes. Y en todos los frentes de la vida, practicando, poniendo en práctica lo que aprendemos. Eso es lo que se pretende. Entonces, a mí me gustaría que después de tomado este curso, seamos más diligentes y tengamos más claro que todo lo que aprendemos, esto que aprendemos, que la Biblia es lo importante, que el esencialismo es la clave y que todo lo que aquí enseñamos se puede hacer, se puede verificar y lo podemos poner en práctica y veremos los frutos. Llevarlo a la práctica. La clave de la bendición es la obediencia. Entonces, estudiar, obedecer. Aprender, obedecer. Orar, actuar. Llevar a la práctica lo que aprendemos en cualquier cosa que hagamos, en todo sitio donde estemos. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente a la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Es con promesa. Dios nos promete eso, nos ayuda, estamos con Él, somos sus hijos. Él es nuestro creador, lo amamos y como cristianos integrales, pues debemos poner en práctica lo aprendido. Que Dios los bendiga a todos, queridos estudiantes, y en este momento le pido al Señor que sea bendiciendo a cada uno de nosotros, trayéndonos paz, trayéndonos serenidad, dándonos sabiduría, Señor, y fijando toda esta información en nuestros corazones. Permite que cada uno pueda llevar a la práctica cada versículo, cada enseñanza, Señor, que sea manifestada a través de los hechos, de los actos, que seamos cristianos dignos de confianza, personas dignas de creerles, de seguirles, de aceptar su liderazgo, porque sin necesidad que lo digan, se nota que hay algo diferente en ellos y esa diferencia la das tú, Señor, tu Santo Espíritu, todo tu ser puesto en nosotros, Señor, para que nosotros podamos vivir alegres, felices y sobre todo edificando nuestros hogares, nuestras casas, nuestras vidas sobre la roca que es Cristo. Gracias porque tú nos tienes en un lugar donde amamos la palabra de Dios, donde nos enseñan la palabra de Dios. Ayúdanos a hacerlo siempre diligentemente, a perseverar, Señor, a no ser inconstantes, a seguir adelante y estando seguros de que tú nos ayudarás, nos guiarás y como tú lo dices, recibiremos bendición al practicar la palabra de Dios, al obedecer. Te amamos, Señor, y fijamos, Dios mío, todo esto en nuestra mente, en nuestro corazón, lo llevaremos a la práctica con tu ayuda. Ayúdanos, Señor, para que esto así suceda. Y gracias te damos por la oportunidad que tuvimos de conocernos, de compartir, la oportunidad que hemos tenido de interactuar, así sea a través del computador, a través del sistema. Gracias porque allí hay actualismo y quizás para algunos sea mejor de manera personal, pero por lo menos tenemos algún contacto, pero principalmente estamos unidos por una fe, estamos unidos por un solo Señor, estamos unidos por un mismo propósito que es amar a Dios, obedecerle y llevar a la práctica la vida integral. Te amamos, Señor, y bendiciones para todos. Muchas gracias, un abrazo y éxitos en su vida cristiana y en su vida personal. Bendiciones.